Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Tengo entendido que hicieron un Via Crucis, que es un ejercicio de piedad cristiana que nos pone siempre delante de la realidad de este Dios del que venimos hablando, que se involucra con nosotros totalmente. Es decir, que lo veíamos antes, ¿no? Se hizo hombre. Es el Verbo, es la palabra eterna de Dios, es Dios mismo que se encarna, que por lo tanto se limita dentro de la naturaleza humana sin perder su naturaleza divina. Pero no solo eso, sino que además acepta todas las consecuencias del ser hombre. Y como lo estuvieron rezando, lo estuvieron siguiendo, eso es el Via Crucis, ¿no? Seguir la vía dolorosa que eligió Jesús para redimirnos, él mismo no le esquivó a ningún dolor, no le esquivó a ninguna de las consecuencias de ser hombre. Al contrario, eligió libremente todas, y todas al máximo. Viste que ahora lo que se busca es tener al máximo las máximas sensaciones de todo, ¿no? A mí me llama mucho la atención estos sujetos que se hacen subir a una montaña, ¿no? Se hacen dejar por un helicóptero en la cima de una montaña, se ponen unas alitas así, no sé si lo han visto, una especie de alitas chiquitas, y toman carreras, se tiran y van volando, entre comillas, volando, sostenidos por esas alitas y por las corrientes de aire que más o menos han estudiado, y bajando volando, hasta que de repente en algún momento, como saben que ya no los va a sostener más el aire, y paga una avioneta y se entra dentro de una avioneta, bueno, supongo que lo habrán visto, una cosa de locos. Sensación al máximo, ¿viste? Sensación de que soy un pájaro que vuela a no sé qué velocidad y bueno, así se han matado un montón también. Una locura de sensaciones. Bueno, perdón, no quiero distraerme del centro. Yo estaba diciendo que Jesús aceptó justo todo lo contrario, no la sensación frívola, superficial y pavota de bueno, wow, qué loco, qué tremendo, sino el dolor, la consecuencia ¿de qué? Bueno, ahora lo vamos a tratar de meditar. Pero quería yo volver al principio. Esta meditación sobre el sentido del sufrimiento y del dolor me da la oportunidad de volver a la creación. ¿Recordás que decíamos más temprano que en un retiro es bueno conectar con el principio? Y entonces te voy a leer un poco del Génesis, primer libro de la revelación divina de la Biblia. Estas son las primeras palabras. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y hubo tarde, y hubo mañana, día primero. Después dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo y aparezca lo seco, y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, brote la tierra hierba verde, plantas que den semilla, árboles frutales, produzcan frutos según su especie, cuya semilla esté entre ellos sobre la tierra, y así fue. Brotó pues la tierra hierba verde, plantas según su especie, y vio Dios que era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Bueno, no quiero alargar demasiado la lectura, pero ya ves que hay una cadencia en la que al final de cada día dice, y vio Dios que era bueno, y eso continúa hasta el final, y al final del sexto día, cuando Dios crea al hombre, en la última parte del sexto día, termina diciendo, y vio Dios que era muy bueno. ¿De dónde sale el mal? ¿Verdad? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué hay mal? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Qué sentido tiene? Mejor dicho, primero, ya está, ¿de dónde viene? Y después, la segunda pregunta, que es la de la meditación, ¿qué sentido tiene? Bueno, Jesús, te damos gracias porque no sos el creador del mal. Sos Dios. Sos la palabra eterna, por quien todo fue hecho, como dice el prólogo de San Juan. En Él fueron creadas todas las cosas. En ese designio de la Trinidad, en ese diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa unión divina que hay entre las personas, se crean todas las cosas y todas las cosas son buenas. Gracias, Señor, porque no hay motivo para que dudemos de vos y de tu bondad. Y te pedimos perdón porque muchas veces hemos dudado, muchas veces te hemos levantado el dedo. Tal vez no como podría o no. Hay gente que se lo levanta así y lo acusa a Dios y le dice, si pasa esto en mi vida, o si murió quien haya muerto, o si me enfermé, o si se enfermó, o si pasó esto y esto otro, entonces Dios ¿no? Lo que hemos escuchado, supongo que lo habrás escuchado. Incluso tal vez alguna puede decir, Padre, no solo lo he escuchado, lo he dicho yo. Si esto y esto, entonces Dios no existe. Y es que es verdad. Es verdad que no nos cierra que pueda haber mal cuando nos dicen que hay un Dios que es bueno y que es todopoderoso. ¿En qué quedamos, Jesús? Si sos bueno y todopoderoso, ¿por qué permitís esto? No, me revela la injusticia, me revela el dolor, me revela... Mucha gente te dice, me revela que los chicos sufran. ¿Qué hicieron los chicos? Los grandes, bueno, nosotros ya somos todos adultos, o sea, parece como que ya estamos en condiciones de sufrir o ya no la mandamos, digamos, ¿no? ¿Por qué los chiquitos sufren? ¿Qué si son inocentes? No entiendo, y como no entiendo, vos sos el culpable. Pues no es así. Lo acabamos de leer, no es así.
Vio Dios que era bueno. La revelación nos indica que todo lo que hizo Dios es bueno. Podemos confiar en Él, podemos volver a confiar en Él. Lo que necesitamos es explicarnos, es captar, bueno, y entonces ¿de dónde sale el mal? ¿Y qué sentido tiene? No llegué a agarrar, entré y salí, no llegué a agarrar el catecismo. Pero el punto, si mal no recuerdo, 309 del catecismo, dice que todo el conjunto de nuestra fe, es decir, todo el misterio cristiano, es una respuesta al sentido del mal, al mal. Más temprano mencionamos que en realidad el mal surge del tremendo amor que Dios tiene por nosotros y de la tremenda confianza que Dios tiene por los seres especiales de la creación. Por esos seres que somos los hombres, con quienes Él comparte, los hombres y los ángeles, con quienes Él comparte su inteligencia y su voluntad, y por lo tanto nos hace libres. Es decir, podemos amar, que es algo propiamente divino. Ningún otro ser de la creación puede amar, que no sean los ángeles o Dios, o los hombres. A mí me gusta, tal vez alguno de ustedes, no sé si no me escuchó, pero me gusta decir, ¿vos qué preferís ser? ¿Una vaca o un ser humano? Digo la vaca porque, no sé si han ido, supongo que todas habrán tenido oportunidad de ver una vaca. Digo, la vaca es un animal que te mira así y parece lo más bobo del planeta, digamos, ¿no? Es como muy torpe la vaca. Muy elemental, me parece a mí. Pero en realidad, cualquier otro animal, por más que algunos parezcan inteligentes, ¿no? Especialmente, no sé, por decir algo, algunos animales domésticos, algunas razas de perros, porque hay razas y razas, pero hay algunas razas de perros que uno dice, pues este perro realmente alucina todo lo que es capaz de darse cuenta, entre comillas, ¿verdad? Pero funciona por instinto, no es amor propiamente, no es un acto libre, no es una decisión en la que puede hacer esto o puede hacer lo otro. Lo contrario, solo nosotros y los ángeles, insisto, podemos decirle a Dios, sí Señor, para esto me has hecho y esto estás esperando de mí y esto quiero. O, aunque estés esperando esto de mí, no me importa, elijo esto otro porque confío más en mi criterio, porque ahora se me aparece como más apetecible y lo prefiero, y chao. Es muy, dirían ahora, me parece, los más jóvenes, es muy grosso. Esta posibilidad es terrible. Es terrible, sí, es verdad. Tan terrible es que hay algunas corrientes filosóficas de finales del siglo XX y del siglo XXI que argumentan que no existe la libertad en realidad. Porque son personas que, estudiando esto, se dan cuenta de lo tremendo, no terrible, porque las palabras, viste, a veces inducen a pensar algo diferente de lo que uno quiere decir, ¿no? De lo tremendo, de las consecuencias, wow, que tiene la libertad. Y entonces dicen, no quiero ser libre, porque si las consecuencias de la libertad son estas, no me conviene para nada. Bueno, ¿sabes qué? Se equivocan. Quienes no quieren la libertad se equivocan. Es cierto que las consecuencias de la libertad son, wow, pueden ser el mal, pueden ser en consecuencia el sufrimiento.
Pero en realidad, si confiamos en la bondad de Dios y si en consecuencia elegimos bien, el amor y la maravilla de vivir en compañía con el Creador, el dueño de todas las cosas, con el Omnipotente, con el Todo Amor, es tal que, te lo vuelvo a preguntar, ¿vos querés ser una vaca? ¿Preferirías ser alguien que no tenga libertad? Nosotros creemos en un Dios que nos crea para amar, para la felicidad, para el bien, y que cuenta con que nosotros, sostenidos por Él también, porque está dispuesto a eso, a estar siempre junto a nosotros, elijamos eso que Él hizo para nosotros. ¿Te acordás que dice la misma Biblia, este mismo capítulo del Génesis o el siguiente, que Dios lo puso al hombre allí para que lo custodiara y lo cultivara? O sea, hizo toda la creación, todas las cosas para nosotros. Todas las maravillas que hay en este universo, no solo en el mundo, el universo entero, son para los hombres. Dios las quiere compartir con nosotros. Ahora, cuando, según el relato del mismo Génesis, se presenta la serpiente, el ángel caído. ¿Quién es la serpiente? Es un ángel que antes del pecado del hombre ya había pecado y que por lo tanto ya había echado su suerte, había jugado su suerte y se había opuesto a Dios y era, por lo tanto, había elegido vivir al margen de Dios. Los ángeles y los hombres hemos sido creados para vivir con Dios y los ángeles ya habían elegido vivir apartados de Dios. Eso es el demonio, que quiere vivir apartado de Dios. En consecuencia, la viene a tentar, es enemigo de aquellos que quieren vivir junto a Dios. Los viene a tentar a Adán y Eva, que vivían en el paraíso y conversaban con Dios y estaban con Dios. Y viene con la tentación de que, bueno, lo primero que hace es conseguir entrar en la conversación. No se puede entrar en la conversación con el mal. Cuando uno entra en la conversación con el mal, ya está poniéndose en riesgo, ya la está jugando, bueno, mucho. Y les dice una falsedad. Así que no pueden comer de los árboles que hay en el jardín. No, sí podemos comer, le dice Eva, de todos los árboles que hay en el jardín. Solo no podemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces ahí ya entra directamente con la mentira. Ya hizo picar, ya engañó, ya entró y dice, ¿y por qué? Porque moriremos, ¿no? Pues si comemos de él, moriremos. ¿Qué significa ese morir? Ese morir significaba el límite entre ser criatura o ser creador. Si los hombres pretendían adueñarse de todo, adueñarse de la ciencia del bien y del mal, pues entonces quedarían al margen del plan de Dios. Ya sería su plan, no el divino. Su, entre comillas, elección, digamos así. Su autonomía. El que se da a sí mismo, nomía, norma. Ya ustedes están a su merced, a sus normas. Se van a regir por lo que ustedes mismos decidan. No por lo que yo he preparado para ustedes, este maravilloso universo, este maravilloso jardín. Bueno, ya sabés que Eva y Adán terminaron confiando más en el engaño del ángel caído, de los ángeles caídos, que de lo que Dios, de la palabra de Dios que les había dicho,
que no comieran de eso, que tenían unos límites, que su realidad era limitada, maravillosa, la más excelente que de toda la creación, pero aún así eran seres creados, no eran Dios. Bueno, y ya sabes lo que pasó a continuación. O sea, después de darle la espalda a Dios, ahí está el mal. Ese es el origen del mal. El darle la espalda a Dios. El confiar más en nosotros que en Él. El creer más en nuestro criterio que en el suyo. El escuchar al enemigo de Dios y no a la palabra divina, a Dios mismo. Y en consecuencia, el desorden, porque esto que, bueno, leímos al principio, ¿no? La tierra era confusión y caos. Esta palabra caos, no sé si ustedes son muy jóvenes, no creo que hayan visto nunca el Superagente 86, o sí en un revival, digamos, el Superagente 86, ¿no? Entonces, la palabra, el caos, ¿no? En el Superagente 86 el caos está considerado como el mal. Y eso nos puede confundir, porque cuando leemos la Biblia y encontramos que dice caos, uno dice, bueno, entonces acá Dios creó y creó el caos, creó el mal. No es que sea eso caos. El significado de esta confusión y caos es, para el hombre, era algo que no podía entender. Dios lo tenía todo. O sea, lo que Dios sabe, para nosotros no sabemos cómo es, porque es Dios. Él va después poniendo un orden para que nosotros entendamos ese orden que Él pone, pero todo lo que había creado estaba perfectamente dentro de su todopoder. Es el dueño de todo. No había ningún caos en el sentido de desorden, no había ninguno. Y es más, Él para nosotros nos lo fue acomodando, pero sí entra el mal después del pecado. Y lo primero que, te acordarás, no sé, pero lo primero que dice es que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cuál es la primera relación que se rompe? Es la relación del amor. Es la relación de la comunión que había en la imagen y semejanza que tenían Adán y Eva respecto de Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos y buscaron unas hojas y se cubrieron. ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Y hasta ese momento, ¿por qué no se daban cuenta que estaban desnudos? Porque hasta ese momento lo que regía sus relaciones era el amor de Dios y el amor. Y entonces no desconfiaban el uno del otro. No tenían pretensiones de poder el uno sobre el otro, de dominio. En cambio, se dan cuenta que están desnudos porque la desnudez muestra que, ahora paraste, me están mirando de otra manera. No es lo de antes. No es el diálogo, no es la comunión, no es la entrega. Es eso, el dominio, la pretensión de controlar, Y lo otro que sucede es que Dios sale a buscarlos y se ocultan de Él. Y le dicen que estábamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Es que acaso pasaron el límite que Dios ya sabe, evidentemente, ¿no? Que yo les había dicho que no pasaran? Bueno, todo esto entonces nos lleva ahora al sentido del sufrimiento. Si evidentemente este desorden supone todo lo que sigue, digamos. En realidad hay una cosa que relata el tercer capítulo del Génesis al final, que dice de un modo velado que Dios promete una salvación. O sea, lo dice así, no dice promete una salvación, pero dice, bueno, por haber escuchado, primero les dice que se tienen que ir,
que en realidad no es que Él los echa, sino que ya ellos no pueden permanecer en su presencia, ¿verdad? No es ese su lugar. A partir de ahora van a tener dificultades, el hombre va a tener dificultades para conseguir el alimento y la mujer va a tener dificultades para dar a luz, que son lo más propio de cada uno, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y bueno, y entonces después dice, habiendo expulsado a Adán, puso delante del jardín del Edén querubines y la furante espada que se agitaba a fin de guardar el camino del árbol de la vida. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Dios sigue como insistiendo que lo más importante es la vida. Dios creó para la vida. Hay que cuidar la vida. Dios quiere la vida nuestra, no la muerte. Por eso es que, como te estaba buscando este versículo que ahora te leo, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu linaje y su linaje. Te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. ¿Cuál es el linaje? Del linaje de la mujer, es decir, de un hijo de la humanidad, iba a nacer quien le aplastara la cabeza a la serpiente, al mal. ¿Quién iba a ser ese? Ahí está velada la promesa del Salvador. Ahí, en ese versículo, todos los padres y la iglesia han visto la promesa de que Dios dice, yo me voy a involucrar con vos, voy a hacerme hombre, porque uno de los hombres, que va a ser a la vez Dios, va a aplastar al mal. Y entonces el sentido del mal va a dejar de ser negativo, va a dejar de ser consecuencia de la pretensión de vivir al margen de Dios y va a pasar a ser un signo positivo. Fíjense que el signo de la cruz, admirablemente, es un signo más. Y entonces el signo del sufrimiento es el signo del amor. Que Dios elige pasar por el sufrimiento para devolver la vida, para volver a donde estábamos antes y no nos debíamos haber ido, para volver a la comunión con Dios y a la felicidad y a la alegría y a la situación previa. Dios mismo le cambia al sufrimiento, al mal, el sentido. Lo hace suyo y lo transforma. De ser la expresión de la separación y de la negación divina, pasa a ser la expresión de la unión. He venido a cumplir la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Y en la oración en el huerto, ustedes probablemente lo hayan meditado en el Vía Crucis, dice que este es el momento, como ahora no voy, Padre, si puedes, haz que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para esto he venido a la tierra y ahora me voy a borrar, me voy a abrir de esto, dice Jesús. No. Y a pesar de que humanamente sufre y siente rechazo, como todos nosotros sentimos rechazo por el mal y el dolor, lo abraza y lo lleva hasta el extremo. Y lo cambia. El sentido del sufrimiento es el sentido de la redención. La cruz es redención. La cruz es amor. ¿Nos cuesta? Sí. Pero cuando nos cuesta, y esto es lo que yo hago, y con esto termino también, con los enfermos, nosotros todos trabajamos en el hospital, y en el hospital estamos constantemente con gente que sufre. Y entonces, cuando no hay palabras, porque no hay palabras para explicarle a un enfermo por qué está sufriendo, cuando es difícil decirle todo esto que hemos meditado, pues
yo le muestro un crucifijo y le digo, ¿entendés lo que significa esto? Le explico algo y habitualmente la gente me dice sí. Pues el sufrimiento vence al mal, vence a la muerte. La cruz es el lugar de la resurrección, o sea, es el lugar donde Jesús vence a la muerte y después de pasar por ella resucita y acaba con todo el mal. Solo me quedaría decirte, y entonces, ¿por qué si ya Jesús venció al mal, al dolor, al sufrimiento, a la muerte, por qué nosotros seguimos sufriendo? Eso lo podemos decir más largo, pero dicho en breve es porque quería que nosotros también venciéramos, que nosotros jugáramos el partido de vencer, que nosotros también abrazáramos la cruz como Él la abrazó, fuéramos protagonistas de esa lucha, seamos protagonistas de esa lucha, y con su gracia, que nunca nos falta, venzamos al mal y resucitemos con Él. Bueno, así dicho rápido, merecería un poquito más de explicación. Vamos a terminar pidiéndole a la Virgen, nuestra Madre, que acompañó a Jesús porque entendió perfectamente todo esto que hemos rezado, lo acompañó y estuvo al pie de su cruz. Y como madre, bien, y vos como mujer que sos, te das cuenta perfectamente lo que significa estar al pie de la cruz de un hijo que muere además injustamente como estaba muriendo Jesús. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a aceptar que tenemos que pasar como su hijo a veces por algún sufrimiento para poder resucitar con Él, llevar la felicidad a otros y también, por su gracia, a nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.